Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les pido que por favor abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 18. Vamos a estar mirando versos 18, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Nosotros los creyentes somos muchas veces como el apóstol Pedro, si prestaron atención y escucharon a la lectura de las Escrituras que tuvo nuestro hermano Sergio. Ahí vimos al apóstol Pedro y nos podemos identificar con él. El apóstol Pedro muy buenas intenciones tuvo, sin dudas, un amor sincero para con el Señor. Pero tal vez sin darse cuenta, él se creía autosuficiente y no se percató de la tremenda necesidad que tenía, y más que nada en el momento que se avecinaba, de depender del Señor Jesús. Tal vez, yo creo, sin duda no era consciente de la tremenda lucha espiritual que se iba a desplegar alrededor suyo. Bueno, el Señor Jesús previamente le había dicho que Satanás había pedido por Pedro para zarandearlo, y Pedro, cuando escuchó, como que da la impresión de que minimizó las palabras del Señor. Si bien escuchó, su respuesta fue como que su respuesta parece revelar autosuficiencia. Señor, yo estoy listo no solo a ir en prisión, sino también a ir a la muerte por ti. Esa fue la respuesta de Pedro. Y el Señor le dijo que antes que el gallo cante le iba a negar 3 veces, ¿se acuerdan? Entonces el Señor después va hacia un lugar, allá hacia Getsemaní, para orar, y nos dice la Escritura que aparta a Pedro, que aparta a Juan, y aparta a Jacobo, y el Señor abre su corazón, abre su alma a ellos y le dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, y les pidió a ellos que oren por él. Luego el Señor se va, dice la Escritura, como un tiro de piedra, a orar, a clamar a su Padre por el momento que se avecinaba, de hecho dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Ya estaba experimentando una agonía tremenda aún antes de ir a la cruz. Y cuando el Señor regresa, después de orar la primera vez, los encuentra durmiendo y le dice: ¿no pudiste velar 1 hora conmigo? Y antes del Señor ir a orar por segunda vez, le dice estas palabras a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús le pidió a sus discípulos que oren por él, que oren por ellos mismos, y no lo hicieron. Y nosotros sabemos cuál fue el resultado, nosotros sabemos cómo se desencadenó todo después. Podemos ver al enemigo atacando como un león que estuvo acercándose lentamente a su presa, y los encontró desprevenidos, y ante la presión que ellos tuvieron en esa noche, todos huyeron, abandonaron al Señor, y Pedro le negó 3 veces, dice la Escritura, y la tercera vez aún blasfemando. Seguramente ninguno de los discípulos, como dije recién, era consciente del despliegue satánico de aquella hora, porque de saberlo como la Escritura nos cuenta y nos muestra, hubiesen velado y hubiesen orado sin lugar a dudas. Bueno, nosotros no somos muy diferentes a Pedro ni a los demás discípulos. Lo bueno y la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos la revelación de las Escrituras, podemos ver lo que ocurrió, podemos aprender lo que no debemos hacer, lo que sí debemos hacer y cómo y por qué debemos hacerlo. Bueno, el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana, el pasaje de Efesios que leímos y que vamos a explicar, es un pasaje que nos enseña que debemos orar y velar porque el mismo enemigo que quería destruir a Pedro y a los discípulos, ese mismo enemigo tiene las mismas intenciones con nosotros. De la misma manera, quiere atacarnos, quiere encontrarnos desprevenidos, quiere despedazarnos, sin dudas, sin dudas. Para poder entender mejor el
el texto vamos a explicar un poco del contexto, más que nada del contexto amplio y luego el contexto más inmediato. Ustedes saben que esta carta de Pablo a los Efesios se divide en dos, capítulo 1, 2 y 3, lo que se conoce o se dice como la parte doctrinal, donde Pablo enseña acerca de la posición que el creyente tiene en Cristo, de los privilegios asombrosos que el creyente tiene en Cristo, las bendiciones que el creyente tiene en Cristo. Ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, ha sido predestinado, ha sido adoptado para ser llamado hijo de Dios, ha sido perdonado, ha sido sentado en lugares celestiales. Entonces, cuando llega la parte práctica, que comienza ahí en el capítulo 4, el apóstol Pablo comienza el capítulo 4, la parte práctica, diciendo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Les ruego que vivan, podemos decir, en sintonía o en armonía con la posición que tienen. Y la verdad es que en la medida que el cristiano vive de una manera digna al Evangelio, a la posición que tiene en Cristo, sin duda va a vivir a contramano en este mundo. Este mundo en el cual Satanás es el príncipe. A Satanás no le gusta que Dios sea glorificado, no le gusta que la gloria de Dios se vea en las personas, que el carácter de Cristo se vea en las personas, que los creyentes vivan en santidad. No le gusta, odia a Cristo, odia la santidad. Y este mismo enemigo, obviamente, ya no puede hacer nada para quitar esta posición y estos privilegios que el creyente tiene. No puede hacerlo. Pero lo que sí puede hacer es batallar con su ejército para que el creyente no tenga victoria. Eso sí lo puede hacer. De hecho, lo hace. Intentar que el creyente no crezca en santidad. Buscar desanimar. Buscar que el creyente caiga en pecado. En la medida que pueda, buscar arruinar la familia del creyente, arruinar el matrimonio, arruinar las iglesias locales, que Dios no sea glorificado, que el testimonio de Dios sea arruinado o deje mucho que desear, por así decirlo, que no sea creíble. O sea, tenemos que entender, los creyentes, los cristianos, que tenemos una lucha tremenda y que, como dice el texto acá, no es contra sangre y carne, en capítulo 6, verso 12. El mismo Pedro, que recién hablábamos, que negó al Señor ante la presión que se dio por no velar y por no orar, aprendió la lección. Y cuando le escribe allí en su primera carta a los destinatarios, les anima a vivir en santidad en medio de un mundo hostil. Ellos están sufriendo, obviamente, están siendo presionados por Nerón y por el Imperio Romano, y sin duda detrás de todo eso está Satanás presionando y buscando que la iglesia claudique. Y Pedro les anima a que en medio de ese escenario puedan vivir de manera santa, y les recuerda lo siguiente: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso le dice Pedro. Pedro aprendió la lección. Eso hizo conmigo el diablo. Como león rugiente buscó devorarme y yo caí en la trampa. Y Pedro les recuerda que a pesar de que hay un escenario hostil, les recuerda del enemigo espiritual, de un enemigo invisible. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros vamos a los evangelios y leemos en los evangelios, vemos a nuestro Señor allí, que comienza su ministerio, podemos decir, con una batalla espiritual, orando. Él recibe el Espíritu, comienza el ministerio y es impulsado al desierto, y está 40 días en el desierto y es tentado por Satanás, dice la Escritura. Y cuando termina su ministerio, podemos decir, o al final, antes de ir a la cruz, él está orando intensamente, hasta dice que derrama gotas de sangre de manera intensa. Él está orando, él está siendo presionado por el momento que le toca enfrentar. Nosotros los creyentes, dice la Biblia, debemos andar como Él anduvo. Y si eso ocurre, si andamos como Él anduvo, como Pablo le dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 18, sed lleno del Espíritu. Si los creyentes vivimos
controlado por el Espíritu, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu se va a evidenciar en la vida del creyente y sin duda experimentaremos y tendremos una lucha intensa, no con humanos, como dice capítulo 6, verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, contra un ejército, el ejército de Satanás. Para estar firmes, Pablo les va a decir, en primer lugar allí en el verso 13, por tanto, porque es una realidad que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra Satanás y sus demonios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho esto, estad firmes. Entonces Pablo, para que puedan estar firmes, les va a enseñar a los creyentes que deben equiparse, y les va a dar la enseñanza para enseñarles que tienen que equiparse, y los va a ilustrar, podemos decir, con la armadura de un soldado de aquel tiempo, y les va a hablar de 7 partes de la armadura que el creyente debe tomar, ¿sí? Porque Dios la provee para que puedan resistir los ataques del enemigo. O sea, en todo esto tenemos que ver que Dios está en su trono, que Dios tiene un pueblo para sí, que lo ganó por la sangre de su propio Hijo, que es verdad que está Satanás y sus demonios y que atacan al pueblo de Dios, a los creyentes, pero eso no significa que todo está descontrolado, sino que Dios tiene todo bajo control. Aún la batalla espiritual, que es una realidad, podemos decir, el Señor la permite, y aunque el diablo quiere arruinar al creyente, Dios utiliza esa batalla espiritual, esa guerra en contra del creyente, para que Cristo sea formado en nosotros. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, aún esta batalla espiritual. Es más, esta batalla espiritual de saber y entender como debemos hacerlo, debe llevarnos a depender más del Señor. Y cuando más dependemos del Señor, más comunión tenemos y más Cristo va a ser formado y reflejado en nosotros. De hecho, 1 Corintios 10:13 dice que no va a sobrevenir ninguna tentación o prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Dios no va a permitir que seamos atacados más de lo que podemos resistir. Siempre Dios va a proveer la salida. Siempre nos va a dar en su gracia lo que necesitamos. En este caso, previo al texto que estamos considerando, vemos que el Señor provee de la armadura para poder resistir contra el enemigo. Los creyentes necesitamos el poder de Dios porque no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. No solo luchamos contra la influencia del pecado a través de la carne, que es una realidad, hay una parte no redimida en nosotros que nos molesta y es una lucha tremenda. De hecho, el enemigo se sabe y quiere tomar ventaja de esa parte no redimida que hay en nosotros. El mundo como sistema, también el príncipe de este mundo es Satanás y quiere que seamos amoldados, pero tenemos que entender que Satanás es una realidad y tiene planes muy bien ideados para atacar y para provocar nuestra caída. Entonces, el apóstol, antes de llegar a nuestro texto, va a hablar de la armadura. Primero que nada les va a decir y los va a exhortar del verso 10 al verso 13 del capítulo 6 a que sean fortalecidos en el Señor, a que busquen ser fortalecidos en el Señor para que puedan resistir las estrategias del diablo. Y en segundo lugar, del verso 14 en adelante, los va a exhortar a ponerse la armadura que Dios provee para que puedan resistir. Y entonces llega al verso 18, al verso 20, y les va a decir Pablo que deben orar y que deben velar, ¿sí? Y no es algo aparte de la armadura, sino podemos decir que mientras se colocan la armadura y mientras tienen la armadura puesta, se debe orar y se debe velar para permanecer firmes. O sea, no podemos ponernos la armadura que el Señor nos provee y no orar, porque eso sería no depender del Señor. Hay que colocarse la armadura, pero también hay que orar y velar, como vamos a ver en todo tiempo. Así que lo que podemos
Pero lo que vamos a ver es lo siguiente: un cristiano que permanece firme en la batalla espiritual es un cristiano que se dedica a orar. Básicamente eso es lo que vamos a mirar, versos 18 al 20. Un cristiano que permanece firme en la batalla espiritual es un cristiano que se dedica a orar. Podemos preguntarnos cómo resistir al enemigo de nuestras almas para permanecer firmes en el Señor. ¿Cómo resistir al enemigo de nuestras almas para permanecer firmes en el Señor? Y la respuesta es orando. Esa es la respuesta que da verso 18 al verso 20. Orando. Ahora, tenemos que entender que la oración no es un arma opcional o adicional, sino que es un arma esencial. Recordemos lo que le pasó a los discípulos por no orar, por no velar. Entraron en tentación, lamentablemente. Entonces, ¿cómo resistir al enemigo de nuestras almas para permanecer firmes en el Señor? La respuesta es orar. Pero vamos a ver en estos 3 versículos 5 características que debemos tener en cuenta al orar para permanecer firmes en la constante batalla contra el enemigo de nuestras almas. 5 características que debemos tener en cuenta al orar para permanecer firmes en la constante batalla contra el enemigo de nuestras almas. Y solamente vamos a agregar en cada una de estas características, en cada uno de los puntos que vamos a ir mencionando como encabezado, vamos a utilizar las palabras del mismo versículo. Vamos a agregar solamente debemos y luego las palabras del versículo. Entonces, en primer lugar, debemos orar con toda oración y súplica. Eso es lo que vemos ahí al comienzo del verso 18. Con toda oración y súplica. Eso es lo que debemos hacer. Debemos orar con toda oración y súplica. Si queremos permanecer firmes contra el enemigo de nuestras almas que quiere destrozarnos y quiere guiarnos a pecar, debemos orar con toda oración y súplica. Cuando habla de oración, esa palabra se usa para hablar de la oración en forma general, ¿sí? Tiene que ver podemos incluir ahí la confesión, la gratitud, la alabanza, la adoración. Bueno, se habla de la oración de manera general. Y la palabra súplica se usa para hablar también, obviamente, de oración, pero de una manera más específica. Esto ya tiene que ver con peticiones, con deseos específicos. O sea, nosotros venimos al trono de la gracia, nosotros los creyentes, con necesidades, y expresamos al Señor las necesidades específicas que tenemos. Venimos con súplicas, venimos con peticiones y deseos específicos al trono de la gracia. Ahora noten que dice con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Al decir toda, nos está enseñando que debemos incluir e involucrarnos en toda clase de oración conforme a la necesidad. Toda clase de oración y súplica. Esto incluye confesión, gratitud, alabanza, adoración, deseos específicos, como dijimos, pero también tiene que ver con oraciones largas, oraciones cortas, oraciones generales, específicas, en voz alta, oraciones que a veces hacemos con nuestra mente, en privado, en público, etc. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. No siempre encontramos al Señor Jesús orando de la misma manera. Encontramos al Señor Jesús orando en público en algunas oportunidades y dando gracias al Padre porque escondió estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Allí en Mateo 11:25 lo encontramos al Señor también orando en público y dando gracias al Padre por responder la oración cuando Lázaro es resucitado. Encontramos al Señor, nos dice en Marcos 1:35, que muy temprano, cuando era muy de madrugada, se iba a lugares desiertos, apartados, y allí oraba en secreto. También lo encontramos en Getsemaní, clamando y, como dijimos, sudando hasta gotas de sangre de manera intensa. Lo encontramos al Señor antes de ir a la cruz, intercediendo y orando por sus discípulos y por los que iban a creer por la palabra de ellos. Lo encontramos al Señor orando en soledad en la cruz. Entonces, debemos orar, como dice acá el versículo, debemos orar con toda oración y súplica, ¿sí? Con toda oración y súplica. Obviamente que está bien tener un tiempo y debemos tener un tiempo en privado para orar, acostumbrarnos a tener un tiempo para orar, donde nos sentamos y oramos con tranquilidad al Señor, pero también debemos aprender a orar
en nuestra mente, tal vez cuando estamos manejando, cuando estamos trabajando, cuando estamos caminando. Orar, el Señor nos escucha por los méritos de Cristo. Así que nosotros podemos y debemos acercarnos a Él con toda clase de oración y súplica. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, en todo tiempo. En todo tiempo. O sea, no vamos a llegar en un momento y va a estar cerrado. ¿Sí? Ayer no nos acordábamos que a las 7 se cerraba y salió mi esposa a comprar y casi que estaban cerrando. Si cerraba, teníamos que esperar hasta el otro día para comprar. Bueno, no es así con el Señor. Con el Señor siempre que vamos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Allí está el Señor siempre con buena predisposición para que podamos expresar nuestras oraciones y nuestras súplicas, sea en voz alta, sea en privado, sea en público. El Señor siempre está listo para escucharnos. ¿Cuándo? Bueno, ahí dice en todo tiempo, y esa es la segunda característica que debemos tener en cuenta al orar para permanecer firmes en la constante batalla contra el enemigo de nuestras almas. Debemos orar en todo tiempo, no solo con toda oración y súplica, sino que también debemos hacerlo en todo tiempo, ¿sí? Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, o sea, de manera regular. Como nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. O sea, esto de orar en todo tiempo también se puede traducir orando en cada oportunidad. Literalmente se puede traducir de esa manera. Ustedes recordarán, hace un tiempito vimos Efesios 5:16, donde Pablo dice que debemos andar sabiamente aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, y Pablo usa ahí para la palabra tiempo en el original, no la palabra cronos, que es una palabra que se usa para tiempo, pero esa palabra cronos tiene que ver con el tiempo que se mide con el reloj, sino que Pablo usa la otra palabra kairos, que se refiere más a una época concreta, a una oportunidad especial. Por lo tanto, en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien las oportunidades. Y usa la misma palabra acá en Efesios 6:18, en todo tiempo, es decir, en toda oportunidad. Debemos orar en toda oportunidad, en cada oportunidad. O sea, las oraciones del cristiano deben ser constantes. Eso es lo que nos dice, en todo tiempo, en toda oportunidad. ¿Por qué? Porque en todo tiempo tenemos la lucha contra Satanás y sus demonios. O sea, no hay un momento en que se termina. Se puede apaciguar, puede ser que no la percibamos, puede ser que esté calmado, pero mientras estemos de este lado de la gloria, estamos en guerra. Estamos en guerra, el enemigo es real y no sabemos nosotros cuándo atacará. Y debemos ser sabios. ¿Y cómo somos sabios? Orando en todo tiempo, dependiendo en todo tiempo. Nosotros no sabemos cuándo va a venir la tentación. Nosotros no sabemos cuándo va a venir una prueba de la cual el enemigo va a tratar de sacar provecho para que no la enfrentemos con gozo o para que estemos fastidiosos, para que no glorifiquemos al Señor en las pruebas. Nosotros no sabemos cuándo va a venir un momento de presión en nuestras vidas. Estamos en guerra y necesitamos estar en contacto directo con nuestro capitán, con el soberano. Él sí es omnisciente, Él sí sabe cuándo van a venir. Él es omnipotente. Entonces, nosotros no sabemos cuándo va a venir, no sabemos cuándo seremos atacados, pero sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Con toda oración y súplica, debemos orar en todo tiempo, estar listos, estar en guardia. ¿Sí? Es de soberbios estar en guerra y pensar que podemos solos, que podemos enfrentar esta guerra tremenda de manera independiente de Dios. Yo sé que ninguno de nosotros va a decir que no quiere depender de Dios, pero si nosotros no oramos en todo tiempo, con la actitud estamos transmitiendo y estamos mostrando que somos soberbios, que pensamos que podemos solos, igual que Pedro. ¿Cómo hizo Daniel? Todos conocemos a Daniel, para poner un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Cómo hizo Daniel? Él fue llevado muy joven, adolescente, ustedes saben, de Israel. Fue llevado en cautiverio a Babilonia y luego
tuvo toda su vida en Babilonia, creció, llegó a ser un anciano, y cuando nosotros leemos vemos su vida de integridad, su vida realmente firme, que sufrió mucha presión, muchos ataques, acechanzas del enemigo. Obviamente Satanás y sus demonios estaban ahí acechando. ¿Cómo hizo Daniel? ¿Cómo permaneció firme? Dicen en Daniel 6:10, cuando se firmó ese edicto, para que por 30 días nadie se incline ni ore a ningún dios que no sea Nabucodonosor. Dice que cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. O sea, previamente al momento del ataque, de la presión, que seguramente fue difícil, él siguió orando y permaneció firme porque él ya venía orando, y dice que abrió y continuó orando como lo solía hacer. Él permaneció firme, y el texto nos dice que permaneció firme, y podemos ver que hizo lo que Pablo nos está enseñando en Efesios: oraba en todo tiempo. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, vemos a la iglesia en los inicios, y vemos ahí en el libro de los Hechos que algo que caracterizó a la iglesia fue que la oración fue algo constante, aún antes del descenso del Espíritu Santo, antes que la iglesia técnicamente sea iglesia, podemos decir, aunque el grupo, ¿sí? El grupo antes de Hechos 2, que cuando viene el Espíritu y decimos que comienza la iglesia, ese mismo grupo, el Señor asciende al cielo, y nos dice la Escritura en Hechos 1:14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. O sea, ¿qué hacían? Continuamente oraban. Luego en Hechos 2:42 se nos dice ya el Espíritu descendió, comienza la iglesia, y dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Era algo que hacían continuamente, el hecho de orar. Pablo dice en diferentes partes, exhorta a los hermanos y a las diferentes iglesias a que oren. Por ejemplo, en Filipenses 4:6, Pablo dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, por nada estéis afanosos. O sea, nosotros nos podemos afanar por nosotros mismos, o Satanás nos puede inducir a afanarnos, o como dije, podemos afanarnos por nosotros mismos, pero sin dudas, Satanás y sus demonios pueden trabajar para que continuemos afanados, y para que al estar afanados desconfiemos de la soberanía de Dios y del control de Dios, y comienza a hacerse una bola, como una bola de nieve que comienza a ser más grande, y deshonramos a Dios con nuestra actitud y con nuestro proceder. Por nada estéis afanados. Mediante oración y súplica, ¿qué hay que hacer para no dar lugar al diablo, para no estar afanados, para que no estemos incrédulos, para que el enemigo no tome ventaja? Mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Suplicar a Dios, expresar a Dios, Él está al control, y de esa manera no vamos a estar afanados, no le vamos a dar lugar al enemigo. Romanos 12:12, Pablo le dice, gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, y luego dice, dedicados a la oración. Nuestra necesidad, hermanos, es constante, siempre necesitamos depender del Señor. Somos vulnerables, esa es la realidad, somos frágiles, somos ovejas. Se nos dice que somos ovejas. No debemos creernos que somos autosuficientes. Nuestra necesidad es constante, y siempre está el cielo abierto, como dijimos, para acercarnos confiadamente, ir a nuestro Señor y depender de Él. Nuestro Señor les dio una parábola. Ustedes se acuerdan la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero comienza o introduce Lucas la parábola, o antes de enseñar la parábola, nuestro Señor dice así, que les va a dar una parábola para que aprendan a orar en todo tiempo y no desfallecer. O sea, la parábola era para que aprendan, la enseñanza principal es para que oren en todo tiempo y no desfallezcan.
O sea que si no oran en todo tiempo, van a desfallecer. Eso es lo que está diciendo, lo que implica. Si no oramos en todo tiempo, vamos a desfallecer. No desfallecemos si oramos en todo tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Todos nosotros tenemos que hacer eso, los creyentes. Ahora, todos nosotros trabajamos. Todos nosotros tenemos actividades. Todos nosotros no estamos todo el tiempo libre, sin hacer nada, con tiempo para orar al Señor. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de orar en todo tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, permítanme leer algo que dice MacArthur en su comentario, que creo que es muy práctico para que podamos entender y para que, si no lo estamos haciendo, lo podamos poner en práctica para aplicar esto que nos enseña Efesios 6:18, de orar en todo tiempo. ¿Sí? MacArthur dice así: orar en todo tiempo es vivir con una conciencia continua de Dios. Orar en todo tiempo es vivir con una conciencia continua de Dios, de tal modo que todas las cosas que vemos y experimentamos se conviertan en tema de oración, porque vivimos en una conciencia profunda de nuestro Padre Celestial y una sumisión perfecta a Él. Esto significa que cuando somos tentados, ponemos esa tentación delante de Él y pedimos ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, de inmediato agradecemos a Dios por ello. A ver la maldad a nuestro alrededor, oramos para que Dios enderece lo torcido y nos disponemos a ser usados por Él para ese fin. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, oramos pidiendo que Dios atraiga a esa persona para que se acerque a Él y para que nos utilice como un testigo fiel. Ese es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser conscientes de la presencia de Dios, y convertir todo lo que vemos y experimentamos en tema de oración. Todo lo que vemos y experimentamos durante todo el día en motivo de oración, de manera con nuestra mente, en silencio. Estamos en el trabajo y vamos a ser presionados y le pedimos: Señor, por favor, me quieren decir que mienta, ayúdame a ser fiel, Señor, y hacemos una oración y le pedimos: por favor, ayúdame a ser fiel y a tener temor de ti, Señor, y acompáñame para mostrar mis convicciones. Estás en la facultad, estás en la escuela y sos presionado y están enseñando, no sé, acerca de la evolución, acerca del aborto, acerca del matrimonio homosexual, y llega el momento de que tenés que hablar y ante toda la presión le pedís: Dios, por favor, ayúdame para ser fiel, para mostrar mis convicciones que vienen de la Biblia, que son tuyas. Y esa es la manera. Llevamos todo a Dios en oración. Estamos en un momento que viene alguien, que se abre la puerta y le decimos: Señor, dame valor para poder hablar, para poder identificarme, para poder testificar. Ayúdame, por favor, a entregar un folleto. Hacemos todo. Las cosas que vemos y experimentamos lo convertimos en motivo de oración. Porque si nosotros no hacemos esto de todo lo que vemos y experimentamos, lo convertimos en motivo de oración, imagínense que no acostumbramos a orar cuando viene alguien para que el Señor nos ayude a identificarnos. Cuando estamos siendo presionados, ya sea en el trabajo, en la facultad, para ir en contra de nuestras convicciones, nosotros no llevamos a eso a Dios en oración, vamos a ir menguando, vamos a comenzar a ser pasivos, vamos a comenzar a deslizarnos y el diablo va ganando terreno. Entonces tenemos que aprender a orar en todo tiempo y convertir, como dice MacArthur muy sabiamente, todas las cosas que vemos y experimentamos, convertirlas en motivo de oración. ¿Sí? Es así que lo tenemos que hacer, sin dudas. La tercera característica que debemos tener en cuenta al orar para permanecer firmes en la constante batalla contra el enemigo de nuestras almas es que debemos orar en el Espíritu. Eso es lo que dice ahí en el verso 18: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, y luego dice en el Espíritu. Entonces debemos orar en todo tiempo, pero debemos orar en el Espíritu. Y obviamente no se refiere al Espíritu humano, sino al Espíritu Santo. Recuerden que está en un contexto de que tenemos que orar en medio de una batalla espiritual,
De hecho, en el verso 17 se habla de la espada del Espíritu Santo, de Dios, de la tercera persona de la Trinidad. Y debemos orar, verso 18, en el Espíritu, en la tercera persona de la Trinidad. No es el único lugar donde se habla de que hay que orar en el Espíritu. Por ejemplo, en Judas 20 dice: vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a vivir en el creyente, la tercera persona de la Trinidad viene a vivir en el creyente, y el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8:15 que nosotros hemos recibido un espíritu, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que tenemos un espíritu, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, el espíritu nos lleva, podemos decir, nos impulsa a orar, a tener una comunión íntima con Dios, nos impulsa a orar, nos guía a orar. Cuando Pablo dice acá en Efesios 6:18 que debemos orar en el Espíritu, significa que el Espíritu nos guía, nos dirige, nos ayuda, podemos decir. ¿Y qué significa esto de orar en el Espíritu? Bueno, significa orar en sintonía o en armonía con su voluntad. Eso es lo que significa orar en el Espíritu. ¿Sí? No tiene que ver con hablar en lengua, no tiene que ver con nada místico. Orar en el Espíritu es orar en sintonía o en armonía con su voluntad. El Espíritu es Dios, así como Jesús es Dios, como el Padre es Dios. Debemos orar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, conforme a la voluntad del Espíritu. O sea, cuando dice orar en el Espíritu, podemos decir que es similar a cuando la Biblia nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús, es decir, conforme a su carácter, ¿sí? Y para que esto ocurra, para poder orar conforme a su carácter, debemos estar alineados en nuestra mente con su mente, nuestros deseos con sus deseos. La Biblia dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos la capacidad de pensar como Cristo. Eso ocurre en la medida que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. De hecho, en el verso 17 del texto que estamos mirando, 6:17 de Efesios, dice que se habla de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algo que tiene que hacer el creyente es tomar la espada del Espíritu, tomar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, entonces comenzamos a alinear nuestra mente con su mente, nuestra voluntad con su voluntad. Y entonces estamos en condiciones de orar en el Espíritu, de orar en sintonía con el Espíritu. Nosotros dijimos que suplicar tiene que ver con clamar y pedir, hacer peticiones y deseos, pero bueno, deseos que estén conformados a los deseos del Espíritu. En el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitate, disfruta de Dios, de comunión íntima con el Señor. ¿Y cómo nos deleitamos en el Señor? Bueno, el Salmo 1:2 dice que el bienaventurado, el hombre de Dios, se deleita en la ley de Dios, de día y de noche, meditando, reflexionando en la palabra de Dios, se deleita en la palabra de Dios. Entonces, cuando nos deleitamos en las Escrituras, nos deleitamos en el Señor, dice el Salmo 37:4, que Dios concede nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le pedimos al Señor sale de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que sale de nuestro corazón? Aquello en lo cual nos estamos deleitando, en su palabra. Entonces nuestra palabra se llena de la palabra de Dios, nuestro corazón, nuestra mente se comienza a alinear con la mente de Dios, y de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces pedimos lo que hay en nuestro corazón, escritura, y oramos conforme a las Escrituras, y entonces la Biblia dice, el Salmo 37:4, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, en su tiempo, obviamente, cuando Él disponga. En Efesios 5:18 Pablo dice que debemos ser controlados por el Espíritu, que es lo mismo que Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, es en ese momento que nosotros nos sometemos en obediencia a la palabra de Dios, y cuando lo hacemos podemos decir que el Espíritu nos guía. En ese momento el Espíritu nos controla.
Y en ese momento estamos en condiciones en orar en el Espíritu, ¿sí? Ese momento. Y aún así, no es que somos glorificados y que se alinea perfectamente nuestra mente y nuestra voluntad a la del Espíritu, ¿no? Lo estamos haciendo, pero aún y así tenemos lucha y aún así somos débiles y aún así, como dice la Escritura, a veces no sabemos qué pedir. Y aún cuando no sabemos qué pedir o pedimos mal, la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene un ministerio. En Romanos 8:26, Pablo dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cómo lo hace, pero la idea es que a veces no pedimos lo que tenemos que pedir debido a nuestra fragilidad, debido a nuestra debilidad, y el Espíritu, podemos decir, ante el Padre dice, no le des eso a Diego, tiene buenas intenciones, pero no le des eso a Diego, él todavía no ha sido glorificado, es frágil, es débil, no le des eso, dale esto. Y tenemos un ejemplo del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, un teólogo, con todo lo que él sabía, aún así, el mismo Pablo escribe este pasaje que le acabo de leer, debido a nuestra debilidad. Muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que pedir, y el apóstol Pablo mismo, en una oportunidad, oró 3 veces para que el Señor saque de él un aguijón, y aparentemente estaba pidiendo mal, porque se le dijo, no, Pablo, no te lo voy a sacar, bástate mi gracia. Es decir, lo que tendría que haber orado perfectamente, Señor, no me quites el aguijón, porque yo sé que tu poder se perfecciona en la debilidad, pero él pidió, sacámelo. Bueno, muchas veces nosotros con buenas intenciones y con una actitud correcta vamos al Señor y pedimos y buscamos orar en el Espíritu, y aún así muchas veces no pedimos como debemos, pero con la actitud correcta aceptamos la respuesta del Señor. Entonces, oramos con toda oración y súplica, oramos en todo tiempo, oramos en el Espíritu, todo esto para permanecer firmes contra el enemigo de nuestras almas. En cuarto lugar, la cuarta característica que debemos tener en cuenta al orar para permanecer firmes en la constante batalla contra el enemigo de nuestras almas es que debemos velar con toda perseverancia. Debemos velar con toda perseverancia, y lo vemos ahí al final, casi al final del verso 18. Velad con toda perseverancia, ¿sí? De la misma manera que Jesús, Pablo está diciendo que debemos velar con toda perseverancia, orad y velad. ¿Se acuerdan? Ya mencionamos ese pasaje donde Jesús le llamó a sus discípulos a velar y a orar para que no entren en tentación. Les llamó a los discípulos a estar alertas, a estar vigilantes y orar, porque esa es la idea de velar. Acá en este versículo que estamos considerando, en Efesios 6:18, dice, y así velad con toda perseverancia. Esa es la frase que estamos observando, y así velad con toda perseverancia, es decir, con toda oración y súplica, si prestamos atención a lo anterior, con toda oración y súplica, así orad y velad, y pone orad y velad de manera coordinada, siendo las dos iguales. Con toda oración y súplica hay 2 cosas que hacer, orar y velar, ¿sí? Son inseparables, podemos decir. O sea, el punto de esto, podemos decir, es que la oración tiene como propósito mantenernos alerta, esa es la idea. O sea, la oración por sí misma provoca un estado de alerta, y el estado de alerta nos mantiene a nosotros los creyentes en oración. Si pensamos en los discípulos, ahí en Getsemaní, no estuvieron alerta, no velaron. ¿Por qué no velaron? Porque no consideraron el peligro. Y porque no consideraron el peligro, no oraron. Si no estamos alerta, si no estamos alerta, obviamente no vamos a discernir ni a prestar atención al peligro. Y por lo tanto, si no vemos que hay peligro, no vamos a orar. Vamos a pensar que no hay necesidad de orar. Pero la realidad es que debemos estar alerta, debemos estar velando con perseverancia. No hay tiempo para relajarnos. Estamos en guerra continua. El enemigo nos odia. Pensemos por un momento en las palabras de Pedro. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Todos tenemos esa imagen que vemos en los programas, en los documentales. Al león agazapado y luego atacando su
presa y la despedaza. Bueno, Pedro, nos pone esa imagen en la mente para poder describir un poco lo que el enemigo busca hacer con nosotros. Y es interesante que acá en el verso 18, cuando habla de orar y de velar, está en tiempo presente, como que está diciendo orando, velando, y luego la frase en todo tiempo nos muestra que es algo que tenemos que hacer permanentemente, y por si nos queda duda nos dice perseverando también, ¿sí? O con toda perseverancia. Eso nos demuestra de una vez y con otra frase que lo tenemos que hacer en todo tiempo. La palabra perseverar transmite la idea o significa persistencia, significa determinación. Es decir, que debemos velar y orar con toda perseverancia, con toda determinación. Entonces, podemos decir que con toda oración y súplica, oramos y velamos con perseverancia, con determinación y nos mantenemos en esto que Dios nos pide. Perseveramos porque necesitamos hacerlo. Necesitamos a Dios, necesitamos depender de Él para poder permanecer firmes, porque nosotros somos frágiles, porque somos débiles, porque no sabemos, como ya dijimos, cuándo va a venir el ataque, no sabemos cuándo llegará la tentación, no sabemos cuándo nuestro testimonio puede ser arruinado, no sabemos cuándo nuestra familia puede ser dividida, no lo sabemos. Yo personalmente en un instante puedo quedar descalificado para el ministerio. Entonces es importante entender, tomar estas palabras y aplicarlas a nuestra vida con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia, con toda perseverancia. Está en juego la gloria de Dios. Está en juego el carácter de Cristo en mi vida. Está en juego mi vida. Está en juego la familia. Vuelvo a decir, no vamos a perder la salvación, pero el enemigo quiere arruinarnos, quiere que terminemos bien la carrera. Necesitamos entender que estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Necesitamos orar en todo tiempo. La quinta característica que debemos tener en cuenta al orar para permanecer firmes en la constante batalla contra el enemigo de nuestras almas es la siguiente: debemos suplicar por todos los santos. Debemos suplicar por todos los santos. Eso es lo que dice al final. Dice que debemos velar con toda perseverancia y luego dice, y súplica por todos los santos. Debemos suplicar por todos los santos. No solo oro por mí mismo, sino también oro por otros. Tengo hermanos que están peleando en la misma batalla que yo. Están en el mismo ejército, tenemos el mismo capitán y tenemos los mismos enemigos. O sea, mis hermanos también son tentados como yo, se afanan como yo, se desaniman como yo, tienen luchas como yo. Y tengo que orar por mí, pero también tengo que orar por mis hermanos. Somos un ejército, somos un equipo, tenemos un mismo capitán. Nuestro Señor Jesús allá en Juan 17 es un ejemplo, oró por Él y oró por los discípulos y oró por los que iban a creer y ahora está en el cielo, dice, intercediendo por nosotros. Él está interesado, Él está involucrado en su pueblo, en nosotros. Entonces, como Jesús, como Pablo, nosotros también debemos orar, no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos. Pablo está pidiendo que oren por Él y Él es un ejemplo de orar por otros. Dice, por ejemplo, en Romanos 1:9, pues Dios, Pablo dice, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo, o sea, Dios me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. En 1 Corintios 1:4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Colosenses 1:3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. En Efesios 1:15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe del Señor, de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes y hacer mención de vosotros en mis oraciones. Y pido para que Dios abra los ojos de vuestras almas
de vuestro corazón y sean iluminados y entiendan mejor las Escrituras y que crezcan. La verdad es que por nuestra propia naturaleza somos egoístas nosotros. Aún los creyentes, aún siendo redimidos, regenerados, luchamos con esa parte que todavía no ha sido redimida y somos egoístas. Y pensamos en nosotros. Y una exhortación como esta, orar por otro, nos ayuda a desenfocarnos de nosotros. De hecho, a veces estamos tan sumergidos en nuestros asuntos, en nuestros problemas, y oramos por eso. Sí, está bien, oramos de hecho tenemos que orar por nuestros asuntos, por nuestros problemas. Pero sin dejar de hacer eso, tenemos que orar por otros, pensar en otros. Pablo estaba preso cuando dice esto. Pablo estaba preso cuando escribió Filipenses, cuando escribió Colosenses, cuando escribió Efesios, cuando escribió Filemón. Estaba preso y dice en esas cartas que él está preso, que cuando uno está en una situación así, lo más probable es que piense en sí mismo. Pablo está orando por otros. Y es lo que nos pide que hagamos nosotros. Pablo está orando por él y Pablo está orando por otros. Es algo que nosotros debemos crecer y tal vez incorporar a nuestra vida si no lo estamos haciendo. Tal vez tenés que hacerte una lista de los hermanos de la iglesia para poder orar por ellos, para poder aplicar esto a tu vida y orar de manera específica para que el Señor los guarde de la tentación, para que el Señor los ayude y los mantenga firmes, para que sean santos y orar de manera y suplicar por tus hermanos que están en la misma lucha, en la misma batalla que vos. Y no hay que orar solo por los débiles, porque a veces pensamos, hay que orar por los que se están apartando, y sí que tenemos que hacerlo, por los débiles, por los tal vez inmaduros, por los recién convertidos, y obviamente los tenemos que hacer, pero también noten lo que dice acá en el verso 19, y orad por mí, dice Pablo, orad por mí. Pablo estuvo en el tercer cielo, se le apareció el Señor ahí camino a Damasco. Pablo va al frente de manera notable. Pablo, ¿y querés que oremos por vos? Claro. Pablo dice, yo necesito que oren por mí. Yo tengo una lucha tremenda en mí mismo. En Romanos 7 la describe, que él lucha de manera tremenda. Allá en Romanos 15:30 Pablo dice, os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Para que yo sea librado, por favor oren por mí. En Colosenses 4:3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para que pueda manifestarlo como deba hacerlo. Oren por mí para que pueda explicar bien, para que pueda hablar bien el Evangelio. Nuestro enemigo sabe que cuando el pastor de las ovejas es acabado o es derribado, las ovejas serán dispersas. El enemigo sabe que si Pablo caía, podría hacer muchísimo ruido y arruinar no solamente la vida de Pablo, sino de muchas otras más personas que serían afectadas por la caída de Pablo. El mismo apóstol Pablo escribió en Efesios 4:11 y 12 que Dios regaló pastores y maestros a la iglesia para que capaciten a los santos para la obra del ministerio. Y el enemigo es estratégico, sabe que si ataca a todos, obviamente, pero en su estrategia sabe que si logra atacar a los líderes y provocar que caigan en pecado los líderes, seguramente hará mucho daño a la iglesia del Señor. Entonces oramos unos por otros, pero oramos por todos, oramos por los líderes. Oramos no solo por el pastor de la iglesia de uno, oramos por los pastores que conocemos. Todos estamos en la misma lucha. Todos somos soldados del mismo ejército. Todos necesitamos orar unos por otros. ¿Y por qué pedía Pablo? Pablo pedía por su salud. Pablo pedía por trabajo. Obviamente que no está mal pedir por salud. Tenemos que hacerlo. No está mal pedir por trabajo. Pero mientras oramos y pedimos, no dejamos y no nos olvidamos de pedir para que su reino avance. Pablo dice, orad por mí. ¿Por qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, en el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo,
hable con denuedo, como debo hacerlo. Esto podría ser una característica más, si queremos, pero dijimos 5 características, pero tranquilamente una característica más podría ser interceder o orar para ser instrumentos en las manos de Dios para que su reino avance. Pablo dice, oren por mí, para que yo pueda hablar como debo hablar. Pero uno se puede preguntar, Pablo, ¿no conoces el Evangelio? ¿Cómo que no sabes hablar el Evangelio? ¿No sabes explicar el Evangelio? Claro que Pablo sabe. Pablo sabe, era un teólogo, él escribió la carta, esta misma carta, la de Efesios, la de Romanos, tremendo. Pero sin embargo, él sabe que necesita el auxilio de Dios para poder explicar el Evangelio. Un comentario dice, en cuanto a esto, quiere que Dios le guíe y le fortalezca para que sus palabras tengan un efecto poderoso y para que sean dichas en el momento adecuado. Pero noten también que Pablo dice allí que oren por él para que pueda hablar sin temor y para que pueda hablar con denuedo. O sea, Pablo pedía, oren por mí para que hable sin temor y dé a conocer el misterio del Evangelio, para que hable con denuedo, con confianza, con valor. Pablo estaba preso y debía comparecer ante las autoridades de Nerón y los magistrados y no quería diluir el Evangelio. Él sabía que podía tener presión y que podía ceder. Él no confiaba en sí mismo. Por favor, oren por mí. Pablo estaría frente a los soldados y no quería adulterar el mensaje. Un comentario dice, Pablo está ante una oportunidad extraordinaria para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo a la gente más poderosa e influyente del mundo. Ante esa gente Pablo está, y sin dudas era un ambiente profundamente intimidante, y lo más seguro era que el maligno intentara acosar a Pablo con la forma más eficaces posible para impedir que su testimonio fuera escuchado. Sin dudas eso era lo que ocurría, y Pablo sabía, y Pablo no era ajeno, y Pablo dice, oren por mí, oren por mí. Nosotros sabemos por Lucas, que escribió el libro de Hechos, que Pablo estuvo en esta prisión, luego estuvo en una casa alquilada y recibió personas, y pudo seguir predicando, y sabemos que, por lo que nos dice Filipenses, que manda saludos a los de la casa de César, es decir, personas se convirtieron. Y sabemos que Pablo permaneció firme, no porque fue un superhombre, sino porque dependió del Señor y oró en todo tiempo y pidió que otros oren por él. Él termina su segunda carta a Timoteo antes de morir y dice, he acabado la carrera. Él acabó la carrera de manera firme. ¿Por qué? Parte de lo que lo ayudó a permanecer firme es que aplicó esto que estamos viendo a su propia vida. En Romanos 1:6 Pablo dice lo siguiente, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea que había la posibilidad de avergonzarse. ¿Por qué Pablo no se avergüenza? Porque medito en que es poder de Dios para salvar, pero también porque oro para no avergonzarme y porque pido a otros que me ayuden en oración para no avergonzarme. Así que, hermano, no pienses que permanecerás firme contra el enemigo de tu alma sin orar, sino que con toda oración y súplica debes orar en todo tiempo, debes orar en el Espíritu, debes velar con toda perseverancia y debes suplicar y clamar a Dios por todos los santos y pedir que otros oren por vos para poder estar firme y ser un instrumento en las manos de Dios para el avance del Evangelio, para no avergonzarte, Y si estás escuchando este mensaje y no sos salvo y decís, bueno, ahora que entiendo que hay una lucha tremenda, decís, mejor no soy cristiano porque no quiero tener al diablo de enemigo. Bueno, déjame decirte 2 cosas si estás pensando de esa manera. El diablo te odia y desea tu ruina, el diablo no es tu amigo. El diablo no es tu amigo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, peor que tener al diablo de enemigo es tener a Dios de enemigo. Si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, estás decidiendo y deseando seguir siendo enemigo de Dios. Y si es así y llega el día de tu muerte, Dios justamente te tiene que mandar al infierno. Dios envió a su propio Hijo, a Cristo Jesús, para que venga a este mundo y para que muera como un sustituto. Jesús sin pecado, muriendo
en la cruz del Calvario como un sustituto, cargando tus pecados, siendo castigado en tu lugar para pagar lo que tenés que pagar en el infierno. Y venció a la muerte y resucitó al tercer día y consiguió la justicia que puede aplicarse a tu vida y de esa manera reconciliarte con Dios y llegar a ser un amigo de Dios y tener comunión íntima con Dios y pasar la eternidad con Dios y ser salvo. Y sin dudas, si Dios te salva, una tremenda lucha vas a comenzar a experimentar desde el momento que Dios te salve. Pero una lucha en dependencia de Dios, siendo más que vencedores, perteneciendo al ejército de Dios. Así que te ruego que si no sos del Señor, que te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor y que vengas a pelear la buena batalla de la fe, que es real, que es verdad, pero que Dios nos ha dado todas las herramientas y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para permanecer firme. Creyentes, hagamos lo que el Señor nos pide. Que el Señor bendiga su palabra y que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación, Señor. Gracias porque nos has salvado. Y mientras estamos en esta vida, Señor, la verdad que es una lucha tremenda, pero nos has dado las herramientas que necesitamos. Te pedimos perdón por las veces que no oramos como debemos. Y te pedimos que esto cale profundo en nuestras vidas. Y que a partir de este momento, del día de hoy, seamos hombres y mujeres que oramos, Señor, de manera permanente, en todo tiempo, en el Espíritu, por nosotros mismos, por nuestros hermanos, para permanecer firmes, para que tú nos uses como instrumentos para el avance del Evangelio. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.